Bien, muy buenas tardes a todos los que a esta hora se conectan a nuestro webinar sobre toma de muestras para cultivos microbiológicos, otro de los webinars organizados por Laboratorio Clínico Colcán. Para todos ustedes que nos acompañan en esta tarde de 18 de junio a las 4:05 de la tarde, hora Colombia, para quienes están conectando desde otros países y que nos siguen a través de las diferentes redes sociales del Laboratorio Clínico Colcán como su laboratorio de referencia. Mi nombre es Alejandro Bayona, actualmente director de Mercado y Comunicaciones, y estaré acompañándolos en esta presentación sobre este webinar para las cerca de 200 personas que están conectadas a través de los diferentes canales digitales del laboratorio sobre toma de muestras para cultivos microbiológicos. Así pues, antes de comenzar este webinar, queremos hacerles algunas recomendaciones para tener en cuenta. Una de ellas es mantener su micrófono siempre cerrado, así como su cámara también. Al final del webinar, tengan muy en cuenta que enviaremos un link para que usted se pueda registrar y calificar nuestro evento virtual y asimismo, con ese registro, poder recibir a vuelta de correo su certificado de asistencia a este webinar. De otra parte, también para las personas que tengan dudas, preguntas y inquietudes y demás, pues tendremos una actividad muy particular para que ustedes puedan resolver esas inquietudes. Así pues, le doy paso a Tatiana para que nos cuente cómo se va a manejar este tema de las preguntas durante el desarrollo del webinar. Tatiana, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por conectarse y acompañarnos en este espacio. Al final tendremos un espacio en el cual vamos a resolver dudas o inquietudes que surjan durante la presentación. Esto lo podrían realizar a través del chat o de la opción de PIR. Pueden ir formulando sus preguntas y al final daremos respuesta a todas las inquietudes que surjan. Muchas gracias, Tatiana. Y para todas las personas que llegan en este momento a conectarse a nuestro webinar, pues le damos la más cordial bienvenida. Así pues, en breve comenzaremos con más información sobre este webinar y no obstante, queremos recordarles a ustedes todo este desarrollo, este conocimiento que venimos compartiendo desde el Laboratorio Clínico Colcán a través de nuestros diferentes eventos virtuales y presenciales que hemos desarrollado en el país. Aquí algunos números que ustedes pueden notar. En Colcán hemos desarrollado 35 webinars donde transmitimos diferente conocimiento científico para ustedes, para las instituciones médicas de salud del país, desde nuestro centro de genómica, nuestra nueva unidad de genética, CEGEN, hemos realizado 8 eventos también, más de 28,000 visualizaciones, más de 2,300 minutos de reproducción de conocimiento científico y más de 600 interacciones. Ustedes pueden participar o compartir este tipo de contenido, todos estos webinars, o revisarlos o revivirlos a través de nuestro canal de YouTube. Allí en la playlist webinars pueden ver todos los contenidos que hemos desarrollado para que ustedes se mantengan siempre actualizados y puedan compartir este contenido con sus colegas del nicho de salud en sus instituciones médicas también. Así pues, seguimos y les queremos hacer la invitación para que ustedes en este momento saquen su celular desde su institución médica, su institución de salud, escanean este código QR que aparece allí y se suman al canal de Laboratorio Clínico Colcán. En este canal ustedes van a recibir toda la información, todas las noticias, servicios y contenido exclusivo solamente a través de este canal de Laboratorio Clínico Colcán para que ustedes se mantengan bien informados de lo que ocurre, de los avances, de las novedades del laboratorio clínico, del procesamiento y todas las pruebas que tenemos a disposición para todas las instituciones médicas del país. Seguimos adelante en este webinar y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Liliana María Agresot Beltrán, quien es líder de microbiología, es bacterióloga con especialización en microbiología clínica y en este webinar nos acompañará hablando de la toma de muestras para cultivos microbiológicos. Bienvenidas a todas las personas, cerca de 250 personas conectadas a través de nuestros canales digitales y con esto le damos la bienvenida a la doctora Liliana. Adelante, doctora Liliana, y todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a proceder entonces a compartir la presentación. Listo, entonces efectivamente, como estaba diciendo nuestro compañero, voy a empezar a socializarles sobre la toma de muestras para cultivos microbiológicos. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Por qué es importante el proceso preanalítico en la sección de microbiología? Porque el 80% de los errores que se presentan en la sección de microbiología son debido a procesos preanalíticos. Eso trae como consecuencia que se pueda presentar una contaminación y a su vez falsos positivos, tratamientos innecesarios. Y por tal motivo, una muestra mal tomada
puede traer como consecuencia un resultado no interpretable, pérdida en la oportunidad diagnóstica. Entonces, como laboratorio de referencia, podemos rechazar o invalidar las muestras que no cumplen dichos criterios. Es muy importante tener muy claro cuál es el sitio de la lesión, lo que les estaba comentando. O sea, no tiene sentido que por lo menos si usted sospecha una bacteriemia le tome una muestra de un hisopado rectal. Entonces, por eso es muy importante que según lo que usted esté buscando, sea muy puntual en la toma de la muestra que va a realizar. Además de ello, importantísimo recolectar una cantidad suficiente del material, pues porque a veces, en ocasiones, si la muestra es muy insuficiente, no alcanza para sembrar todos los cultivos que pues esté pendiente para esa muestra. Y lo ideal es realizarlo antes de que se administren los antibióticos. ¿Por qué? Recordemos que precisamente los antibióticos están para inhibir o destruir los microorganismos. Entonces, si usted empieza la administración de antibióticos antes de la toma de muestra, puede traer como consecuencia que no se logre evidenciar un crecimiento en caso tal de que esté allí. Informar sobre el procedimiento, es muy importante que el paciente sepa sobre qué se le va a realizar. La antisepsia en los materiales clínicos, o sea, que se observen limpios, que se observen que estén en buen estado. Tomar la muestra del lugar en el que sea más probable aislar el microorganismo, como les estaba comentando en el ejemplo anterior, y resumir el diagnóstico clínico presuntivo del paciente. Esto es muy importante porque digamos que a nosotros como bacteriólogos o como clínicos nos orienta a qué es lo que estamos buscando o lo que se esté sospechando clínicamente. Entonces, entre las consideraciones para una buena toma, continuamos como cómo debe estar marcado el recipiente. Supremamente importante el nombre completo del paciente, el documento de identidad y que coincida, o sea, no que de pronto que el nombre sea de un paciente, la cédula sea de otro paciente, porque entonces no tenemos la certeza de esa muestra a quien corresponde. El tipo de muestra, súper claro, no es lo mismo sembrar un líquido estéril, una secreción, un tejido, o sea, debemos tener muy claro cuál es el tipo de muestra y de esta manera proceder a procesarla según corresponda. La fecha de recolección de la muestra, recordemos que también existe lo que se dice estabilidad de estas. Entonces, por lo menos no tiene sentido sembrar una muestra que fue tomada hace una semana, o sea, ya eso ha perdido estabilidad. Y la fecha de nacimiento del paciente o la edad de él también es un dato muy importante. En cuanto a las precauciones de bioseguridad, tenemos el uso de elementos de protección personal, tenemos las monogafas, las caretas, recordemos que estamos utilizando o procesando muestras infectocontagiosas, entonces es fundamental que nosotros también nos cuidemos. La utilización de guantes, mascarilla quirúrgica, el tapaboca N95, que particularmente es muy utilizado en la sección de tuberculosis para protegernos de estas partículas. La utilización de batas y el traje de biocontención, que es el blanquito que se presenta en la imagen. El traje de biocontención que pues es también muy utilizado en la sección de tuberculosis y en COVID. En cuanto al almacenamiento y transporte de las muestras, tenemos que para volúmenes inferiores a 1 mililitro, lo ideal es transportarlos al laboratorio clínico entre los primeros 15 a 30 minutos para evitar que estos puedan ser evaporados pues, en el transporte de la muestra al laboratorio. Para volúmenes superiores a 1 mililitro, si está bien almacenado con una temperatura adecuada, está bien sellado, se puede almacenar o transportar en un transcurso de 24 horas. ¿Y qué bacterias requieren procesamiento inmediato? Tenemos la Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y anaerobios. ¿Por qué? Porque son microorganismos que son supremamente exigentes y lábiles. Entonces, si nos demoramos demasiado en el procesamiento de estas, lo más probable es que el microorganismo pues, no se pueda obtener porque se muera.
Las muestras para los cultivos anaerobios es fundamental que al momento de la recolección estén libres de oxígeno. ¿Por qué? Porque precisamente si son anaerobios estrictos y se someten a condiciones de oxígeno, de igual manera pueden no ser viables al momento en que se vaya a procesar la muestra para la recuperación de este cultivo. Y los recipientes para la recolección de los líquidos deben tener taparrosca, no usar tapones de gasa o de algodón. ¿Por qué? Porque hay riesgo de derrame. Y si utilizas un tapón de gasa o de algodón, no solamente se te derrama, sino que la gasa o el algodón absorbe esta muestra. Entonces, pues no sería útil y se perdería allí todo lo que está por procesar. En cuanto a los medios de transporte, tenemos un recipiente estéril, sin ningún tipo de aditivos, que principalmente en este recipiente se realiza el transporte de los líquidos estériles para cultivo. Tenemos la botella de hemocultivo, que si bien depende del microorganismo que estés buscando, ya sea aerobio, anaerobio, micobacterias, digamos que hay botellas para todos ellos, se depositan y se transportan en esta. Tenemos los medios de transporte con AIMES, con carbón, sin carbón, Cariblade. El tubo para donde se deposita la muestra de orina para el procesamiento de urocultivo, que tiene un preservante y este hace que usted pueda almacenar esa muestra antes del procesamiento aproximadamente 48 horas. Tenemos acá el recipiente, la trampa de Lukens, en la cual pues se depositan secreción orotraqueal, lavados broncoalveolares. Este negrito que está en la presentación es el medio de transporte en Regan Low con cefalexina, que recordemos que según el lineamiento del Instituto Nacional de Salud, estamos en brote de tosferina, entonces pues sí o sí todos los aspirados o hisopados nasofaríngeos deben ser transportados en ese medio de transporte, valga la redundancia. Y tenemos finalmente los recipientes convencionales en los cuales transportamos la materia fecal, la muestra de orina, los recipientes boca ancha, en el cual depositamos también las muestras de esputos, pues cuando se toma esta muestra. Particularmente para los medios de transporte de AIMES, tenemos que esos que no tienen carbón, se utilizan principalmente para muestras de garganta, secreciones vaginales, muestras fecales, heridas, piel, casi todo tipo de muestra. Para los medios de transporte que tienen carbón activado, se utiliza también para muestras de garganta, heridas, urogenitales y es muy recomendado para microorganismos fastidiosos, pues para transportar ese tipo de microorganismos. Y el Cariblade se utiliza para muestras rectales, fecales y patógenos entéricos. Bueno, en esta imagen podemos evidenciar una cantidad de cajas Petri. Esta imagen no la tomé de internet, esta imagen no es recorte de revista, esto es lo que nos llega en Colcan. Estas son cepas aisladas que nos llegan para realizar el proceso de identificación. Claramente pueden evidenciar que no están aisladas. Entonces, por lo menos tenemos cajas que tienen 3 colonias, cajas que la cepa está superpuesta una con la otra. Entonces, no es lo ideal. O sea, si bien se puede transportar la cepa aislada, pero que sea una cepa aislada, porque de esta manera, si una colonia está superpuesta con la otra, puede causar, primero, que identifiquemos el microorganismo que no corresponde. Doctora Liliana, perdón, interrumpimos un segundo. Nos están escribiendo en el chat que no logran ver la presentación. Listo. Déjeme reviso. ¿Hasta dónde? Medio de transporte. ¿Sí se logró evidenciar los medios de transporte? Ya nuevamente nos están escribiendo, creería que es algo de conexión de las personas que nos informaban al chat que no veían, porque ya nos confirman que sí están viendo correctamente. Bueno, entonces estaba mostrándole las cajas Petri. Las cajas Petri que nos llegan para las cepas aisladas para realizar la identificación de pruebas de sensibilidad
pero claramente podemos evidenciar que las cepas no están aisladas. Entonces les contaba que es súper importante que realmente la cepa sí esté aislada, porque si una colonia está superpuesta encima de la otra, primero identificaremos el microorganismo que no corresponde. Y segundo, podemos estar reportando falsas resistencias, resistencias que no existen. También nos ha llegado muestras en jeringas. Bueno, esta imagen por lo menos no tiene la aguja, porque también nos ha llegado muestras en jeringa con aguja. Eso es súper peligroso para el que vaya a sembrar la muestra, muy riesgoso. En esos casos se recomienda depositarlo en un recipiente estéril. Y nos ha llegado también muestras para sembrar con hisopos que no vienen en medio de transporte, sino que vienen en un recipiente y vienen secos, o sea, no viene ningún tipo de solución, ni aditivo, nada. Entonces, los microorganismos, recuerden que son seres vivos, entonces toca consentirlas, cuidarlas. Si queremos obtenerlas, pues tenemos que proporcionarle todo lo que requieran o lo viable para poder lograr evidenciar si hay una verdadera infección por medio del cultivo. Y acá también quise anexar lepra, si bien de pronto no es para cultivo, pero me parece que es algo muy importante porque se notifica a Secretaría de Salud y digamos que el instituto está en vigilancia con ello. Y estas 5 láminas corresponden a un solo paciente. Cuando pues más adelante les estaré hablando de ello, la muestra está mal tomada. Primero pues porque las 6 muestras o 5 muestras o 4 muestras se deben tomar en una misma lámina y pues claramente no es líquido intersticial sino sangre lo que hay en las láminas. Entonces pues no sería una muestra adecuada para el procesamiento del test de Hansen o para la detección de lepra. En cuanto a los criterios de rechazo de las muestras, tenemos que haya discrepancia entre la identificación de la muestra y la orden médica. Como les estaba diciendo, nada nos asegura que esa muestra corresponda a ese paciente. Entonces, por eso es muy importante que haya concordancia en ello. Que haya falta de identificación de la muestra, o sea, un hemocultivo positivo y de quién es, no sabemos, entonces, o sea, gravísimo que no esté identificada la muestra. El origen de la muestra o tipo de muestra no esté identificada, como les estaba diciendo. No es lo mismo sembrar un cultivo de líquido con una secreción, o sea, todo este tipo de cositas tiene que quedar muy detallado en la solicitud que se requiera. Que no haya especificación de examen a ser realizado, no es lo mismo, como vuelvo y repito, el procesamiento de un cultivo de micobacterias, con un cultivo para hongos, un cultivo de gérmenes, o sea, son medios diferentes, toca que todo esté muy claro. La temperatura inadecuada, si no se preserva la temperatura ideal, ya sea refrigeración o en algunos casos a temperatura ambiente, como las botellas de hemocultivo, jamás va a crecer el microorganismo. Entonces, por eso es súper importante que se mantenga la temperatura adecuada. Y recipientes rotos o destapados, cuando llegan al laboratorio ya llegan las muestras derramadas, entonces pues allí nada, o sea, no llega y no hay muestra por procesar porque se derramó. Entonces, importante sellar bien el recipiente y embalarlo de manera adecuada. Bueno, en cuanto al procedimiento de toma de muestras microbiológicas, empecemos con el procesamiento de los hemocultivos. Entre las recomendaciones tenemos que la técnica de extracción de sangre a través de catéter solo se utiliza para el diagnóstico de infecciones relacionadas con el dispositivo y siempre debe estar acompañada de sangre periférica. ¿Por qué? Porque la idea es identificar si la infección se está realizando por la colocación del catéter. Y para el diagnóstico de una infección sistémica, la extracción de sangre debe realizarse preferiblemente mediante punción venosa periférica. ¿Por qué? Porque pues, se ha evidenciado o los artículos indican que la mayor carga microbiana se puede obtener mejor
de sangre venosa que de sangre arterial. ¿Qué factores influyen en los resultados de los hemocultivos? Primero tenemos el volumen de sangre recogida en cada frasco. Entonces, el volumen ideal corresponde al 10% del volumen del medio de cultivo contenido en el frasco. El anticoagulante que se utiliza es el SPS, el cual tiene factores que inhiben elementos humorales y celulares que podrían interferir con el crecimiento microbiano. Entonces, por eso, ese es el anticoagulante ideal. Y la temperatura de conservación. Deben almacenarse las botellas a temperatura ambiente y mantenerse así hasta el momento de la incubación sin refrigeración. Si usted toma la muestra y refrigera esa botella, primero está estresando las bacterias porque puede hacer que no crezcan, no quieran crecer luego. Segundo, puede estar afectando el sensor de detección de positividad. Recordemos que eso se introduce en un equipo de hemocultivos. Por otro lado, si usted, después de tomar la muestra, la introduce en una incubadora de 37 grados, pues para ir adelantando la incubación. Sí, bien, digamos que podemos hacerlo de manera manual, pero de allí a que usted luego lo introduzca en un equipo de hemocultivo, puede generar falsas negatividad, porque luego, ya cuando usted quiere introducir esa botella en el equipo, de igual manera puede afectar el sensor y el cual se puede mantener allí incubándose como negativo cuando realmente podría estar la botella positiva. Entonces, otro ítem que tenemos que nos puede afectar es la toma de muestra aséptica. La implementación de una técnica adecuada de antisepsia reduce el riesgo de contaminación y facilita la interpretación de los resultados. Entonces, si usted no realiza una asepsia, entonces en esa botella crecen 1001 microorganismos, no se sabe cuál está causando infección, cuál está contaminando. Entonces, por eso, como en la primera presentación se habló, es fundamental que la antisepsia sea de manera adecuada para que si se detecta un microorganismo, usted esté realmente seguro de que esté causando infección. Entonces, en cuanto al momento de la toma de la muestra debería realizarse ante la administración de antibióticos. Si bien la mayoría de botellas tienen resina, que son las que atrapan el antibiótico, pues la idea es que minimicemos estas situaciones que pueden hacer que no crezcan los microorganismos. Y preferiblemente la recolección debe ser tan pronto como se detecte el inicio febril, el inicio del episodio febril. ¿Por qué? Porque si usted toma la muestra al momento en que ya francamente está el episodio febril, ya cuando haya un pico febril, en esos momentos es que la respuesta leucocitaria ha atacado, ya ha comido muchas bacterias y pueden estas estar enmascarándose. Entonces, hay mayor probabilidad de que no se detecte la positividad en caso de que sí se presente una infección por un microorganismo. En cuanto al momento de la toma, si se toma un hemocultivo de catéter y un hemocultivo de vena periférica, esta diferencia, hace que diferencie la infección relacionada con el catéter de la infección relacionada con otros brotes de infección. Entonces, básicamente, por eso se toma el hemocultivo a partir de un catéter. Y número de muestras y sitios. Entonces, lo recomendado es que para un adulto con sospecha de bacteria M, el volumen ideal para la toma sea de 20 a 40 mililitros de sangre, en la cual se distribuye de 2 a 4 botellas de hemocultivo. Recordemos que lo ideal es tomar sets. Entonces, un set de hemocultivo está compuesto por una botella aerobia y una anaerobia. Entonces, lo ideal es tomar siempre por set. En algunas ocasiones no se cumple, pero por lo menos asegurar las botellas aerobias. En el caso en que se sospeche de sepsis, fiebre por aclarar, neumonía, meningitis o paciente neutropénico, tomar de 2 a 3 botellas en 2 o 3 sitios diferentes antes del inicio de la terapia con antibióticos. Y si el paciente tiene un catéter de larga instancia, tomar una muestra de cada vía del catéter simultáneamente con una muestra de vena periférica.
para el caso de los pacientes neutropénicos con fiebre, lo ideal es tomar 2 muestras periféricas de diferentes sitios. Y en el caso en que se sospeche de una endocarditis, tomar 2 a 3 botellas de hemocultivo de diferente sitio anatómico. Bueno, ¿qué más es importante para recolectar una adecuada muestra de hemocultivo? Primero, no se recomienda para nada recolectar una sola muestra de hemocultivo debido a la dificultad para interpretar los contaminantes. Entonces, si usted solamente toma una botella, no sabe si de pronto es una contaminación o una infección. Entonces, por ello es fundamental que no sea solo una botella, sino que se maneje por sets, como les estaba comentando inicialmente. Y la antisepsia adecuada de la piel es el factor que determina la probabilidad de que un hemocultivo positivo se considere contaminación o infección. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir que a un paciente le creció un Bacillus SP, un Bacillus cereus, que digamos que nosotros lo podemos considerar como contaminante, pero que le crezca en una botella de hemocultivo, bueno, hasta de pronto podemos pensar, pero que le crezca en 3 botellas, ya ahí uno de pronto piensa que algo puede estar pasando, no solamente una simple contaminación. Y finalmente, ¿cómo se toma la muestra de hemocultivo? Fundamental, lavarse las manos con agua y jabón. Posterior a ello, identificar la botella, anotar el nombre del paciente, fecha, hora y sitio anatómico. Aquí me detengo. Sitio anatómico es fundamental. No es lo mismo que a un paciente le resulte negativo 6 botellas de hemocultivo de miembro superior derecho, a que le resulte 6 botellas de hemocultivo negativo de miembro superior derecho, izquierdo, femoral. O sea, súper importante tomar de diferentes sitios anatómicos porque la bacteria no ataca de la misma manera todos los sitios anatómicos por igual. Entonces, si usted asegura la toma de diferentes sitios y sospecha de una infección bacteriana o microbiana en su momento, tomando diferentes sitios puede asegurar mayor recuperación microbiana. Continuemos. ¿Qué más se hace para la toma de muestra de hemocultivo? Se limpia la tapa de goma con algodón empapado con alcohol al 70%. Se mantiene el algodón sobre el frasco hasta el momento de la punción, pues para que no se contamine la boquita. Elegir el mejor sitio de punción eligiendo la vena más prominente y menos móvil. Hacer la antisepsia frotando la piel en círculos concéntricos desde el punto de punción, se deja secar. Nuevamente se aplica el antiséptico usando un nuevo algodón o gasa. Esperar que seque y repetir el procedimiento una vez más. Posterior a ello, colocar el torniquete, tomar la muestra con jeringa o con un dispositivo de recolección al vacío sin tocar el sitio de la punción directamente. Y luego de ello, recoger de 5 a 10 mililitros de sangre en adultos. Si logran ver la presentación. Sí, señora. Hemocultivos, toma de muestras donde hay 8 cajitas. Eso. Listo. Entonces, bueno, entonces finalmente para los adultos se toma de 5 a 10 mililitros de sangre y para los niños de 1 a 4 mililitros de sangre por cada recipiente o frasco. Entonces, tenemos el cultivo de secreción de sitio de inserción del catéter. ¿Para qué está indicado? Cuando hay presencia de signos locales en ausencia de manifestaciones sistémicas y puede estar asociada con una reacción del cuerpo extraño. ¿Cómo se realiza esa toma? Con escobillón estéril se toma la muestra alrededor y simplemente se coloca en un medio de transporte. Y con el otro escobillón, según aplique, realiza la lámina para una coloración de grano. En cuanto a los urocultivos, ¿qué se debe tener en cuenta para una adecuada toma de un urocultivo? Yo creo que esto es regla general para todos los cultivos, no estar tomando ningún antibiótico, por lo menos hace 8 días, por lo que les estaba comentando, eso puede inhibir o totalmente destruir el crecimiento microbiano.
y se puede generar un falso negativo cuando realmente fue que se tomó un medicamento. Recolectar la primera orina de la mañana o después de una retención vesical de 2 a 3 horas. Realizar antisepsia de los genitales con agua limpia y jabón. Descartar el primer chorro de orina, luego recoger la muestra del chorro intermedio en el recipiente adecuado. Y la muestra puede ser transportada a temperatura ambiente siempre y cuando no pase de 1 hora de recolección, y refrigerada se puede pues transportar en un lapso de 12 horas. ¿Cómo se toma la muestra? Para el caso de las mujeres, se debe lavar el vestíbulo vaginal y la entrada de la uretra con agua y jabón, se seca, se separan los labios y se inicia la micción. Para los hombres se debe hacer retracción del prepucio y lavar el meato urinario con agua y jabón. Y con el prepucio retraído, iniciar la recolección de la orina. Tenemos otro tipo de recolección de muestras de orina para pues urocultivo, valga la redundancia, que sería orina obtenida a través de cateterismo transuretral. ¿Cómo se toma esa muestra? Se elimina la primera porción de orina obtenida, se colecta la siguiente porción de orina de 5 a 10 cc en un recipiente estéril y finalmente se retira la sonda de Nelatón y tapar el frasco. Orina obtenida a través de sonda vesical permanente. ¿Cómo se toma esa muestra? Pinzar la sonda durante 30 a 60 segundos antes de obtener la muestra. Realizar desinfección del puerto en Y de la sonda de Foley con alcohol al 70%. Verificar el retiro de la pinza de la sonda después de obtener la muestra. No se debe utilizar orina que haya estado depositada por varias horas en bolsas o frascos recolectores, porque pues francamente no se va a ver una infección, se va a ver un montón de microorganismos, o sea, una contaminación grandísima. Funcionar la sonda con jeringa estéril y finalmente envasar en recipiente estéril manteniendo la técnica antiséptica. Bueno, en cuanto a la toma de muestras en niños, existe lo que se denomina una bolsa recolectora de orinas y esa se utiliza cuando el niño no tiene control de micción. Entonces, importante acá, lavar los genitales con cuidado, colocar la bolsa recolectora alrededor de los genitales, vigilar que la bolsa no se desprenda y una vez obtenga la muestra, retirar la bolsa con cuidado, pero si el niño no tiene proceso de micción, aunque no se tenga muestra, se debe estar cambiando la bolsa cada 30 minutos. O sea, no es que la misma va a durar 2 horas, 3 horas con esa, no. Se debe cambiar cada 30 minutos si no se obtiene micción. Orina obtenida a través de sonda de urostomía y nefrostomía. ¿Cómo se toma esa muestra? Realizar limpieza del trayecto del sitio de unión entre el catéter, la llave de 3 vías y el sistema colector. Se debe insertar una jeringa a la llave de 3 vías y extraer de 5 a 10 cc de orina y finalmente envasar en un frasco colector estéril. Bueno, luego de ello volver a comunicar el trayecto entre el catéter y el sistema colector. Bueno, esto digamos que era un abrebocas para que supieran que la muestra de orina no es simplemente micción espontánea, hay muchos más procedimientos. Bueno, en cuanto a la toma de muestras, ya hablando de muestras respiratorias, tenemos la secreción de fosa nasal y nasofaringe, que entre las recomendaciones tenemos que se debe evitar gotas, baños nasales antes de tomar la muestra. Solo se recomienda tomar cultivo de fosas nasales anteriores para la detección de portadores de Staphylococcus aureus o lesiones nasales. Y para la recolección se debe fundamentalmente colocar al paciente bajo una buena fuente de luz. Con una mano levanta la cabeza del paciente y con la otra introduce un escobillón de 1 centímetro en el interior de la fosa nasal. Rotarlo y luego retirarlo e identificar de qué fosa nasal se tomó la muestra. Esto es muy importante porque a veces vienen muestras como fosas nasales, pero ¿cuál? O sea, es muy importante distinguir específicamente de dónde usted tomó la muestra.
En cuanto a la secreción faríngea, entre las recomendaciones tenemos que no se deben hacer gárgaras ni limpieza con ninguna solución bucofaríngea. Para recolectar esta muestra se toma un bajalenguas, se presiona la lengua hacia abajo para visualizar los pilares de la faringe y del área tonsilar para localizar el área de inflamación y exudado. Se rota el escobillón sobre el área y finalmente, con el escobillón que tomaste esa muestra, la introduces en un medio de transporte y el otro, según aplique o según solicitud médica más bien, realizas la lámina para la coloración de gramo. El esputo. El esputo por expectoración espontánea. ¿Qué recomendaciones son importantes para él? Recolectar la muestra en la mañana en ayunas, porque yo he sido testigo de esputos que se le ven restos de comida cuando no está en ayunas. Entonces, claramente eso dificulta ya sea el cultivo o la coloración. Importante en ayunas. Instruir al paciente para realizar cepillado de dientes y lavado de lengua solo con agua. ¿Por qué? Porque por lo menos hay pastas dentales o más que todo enjuagues bucales que son inhibidores de PCR para cuando se está buscando una micobacteria tuberculosa. Entonces, todo esto, aunque parecen cositas sencillas, pueden inhibir o pueden afectar el resultado de estas pruebas. Y para el estudio de micobacterias se debe colectar 3 muestras seriadas para mejorar la detección de esta. Bueno, ¿cómo se toma la muestra? Se debe inspirar profundamente, retenga el aire, expulse luego la expectoración y recoja la muestra en un recipiente boca ancha de esputo. Es lo que se hace. Para las muestras de piel y mucosas, comenzando con las secreciones de heridas abiertas, tenemos que entre las recomendaciones, importante limpiar la herida del borde hacia afuera con gas impregnada con solución salina y alcohol al 70%. Lavar la parte interna de la herida con solución salina abundante sin presión y no usar antisépticos. ¿Y cómo se toma la muestra? En lo posible, aspirar la muestra. Y si no se puede aspirar, con un escobillón dentro de la herida, introdúzcalo y luego de ello se introduce esta muestra tomada en un medio de transporte. El coprocultivo. ¿Qué recomendaciones tenemos para la materia fecal, para el cultivo de materia fecal? No cultive, lo ideal es no cultivar muestras con consistencia dura. En caso de pacientes pediátricos que no pueden, no se puede tomar esa muestra de materia fecal, se puede tomar o digamos homologar ese tipo de cultivo a través de un frotis rectal que ya a continuación les mencionaré en qué consiste. Recolectar las heces y colocarlas en un recipiente boca ancha. Y si la muestra no se entrega al laboratorio dentro de 1 hora, refrigerar a 4 grados centígrados durante un máximo de 12 horas. Y en lo posible recolectar 2 cc en caso de que las heces sean líquidas o 2 gramos de materia fecal, más de esta cantidad. Aquí radica la importancia de que la muestra que se tome o que se deposite o que se envíe al laboratorio sea una muestra considerable para que pues, se pueda obtener de manera oportuna el microorganismo que esté causando infección. Y como les había dicho anteriormente, el hisopado rectal. ¿Qué recomendaciones tenemos para el hisopado rectal? Es recomendado para pacientes pediátricos o hay a veces adultos incapaces de recolectar la muestra de materia fecal. Es recomendado para detección de Neisseria gonorrea, Shigella, Campylobacter y embarazaditas portadoras de estreptococo del grupo B. ¿Cómo se toma esa muestra? Cuidadosamente introducir el escobillón 1 pulgada en el esfínter anal, rotar suavemente el escobillón para obtener la muestra y luego introduzca la muestra en el medio de transporte. En cuanto a las secreciones, tenemos inicialmente secreción ocular. ¿Qué se recomienda para ello? No usar gotas oftálmicas 18 a 24 horas antes de la toma de la muestra, no aplicarse cosméticos en el ojito,
no tomar antibióticos de 24 a 48 horas y no usar anestésicos que posean actividad antimicrobiana. En cuanto a la recolección de la secreción ocular, depende. Si usted va a tomar una secreción conjuntival, con un escobillón puede rotar en cada conjuntiva y coloca el escobillón en un medio de transporte. Si requiere un raspado corneal, esa muestra es tomada por un especialista, un profesional para ello. Se utiliza una espátula estéril, se raspan las lesiones o úlceras y se inocula la muestra en el medio de transporte o tubo estéril seco. Y si es un aspirado de fluido vítreo, se utiliza técnica antiséptica para realizar la punción por aspiración, que claramente también lo hace un profesional especializado para ello. Secreción vaginal. ¿Qué se recomienda para esta toma? La paciente no debe estar menstruando, no aplicar duchas ni cremas vaginales el día antes de la recolección y mantener una abstinencia sexual durante 3 días. Doctora Liliana. Sí, señor. Estamos viendo en este momento la diapositiva de cultivo secreción ocular. Ah, ok. De pronto está cargando, la pasé hace poquito. ¿Ya? Listo. Y ahora sí, cultivo secreción vaginal. Ajá, sí. Listo, perfecto, gracias. Sí, va ahí como efecto retardado, pero ahí carga. Sí, listo. Entonces, para la toma de muestra de secreción vaginal, ¿qué se debe hacer? Se debe eliminar el exceso de moco cervical con algodón. Insertar los hisopos indicados girándolos unos segundos en el fondo del saco. Y luego se retiran y se retornan al medio de transporte. Y también se debe realizar una lámina de Gram para ello. Secreción uretral. ¿Qué se recomienda para la secreción uretral? Que se haya, primero verificar que se haya realizado una limpieza previa y adecuada de los genitales externos para de esta manera eliminar la microbiota o secreciones contaminantes. Y para la recolección de ella hay 2 formas. Primero, se debe realizar un masaje prostático para tomar la muestra. Si se observa de esta manera que hay salida de secreción, se toma esa muestra en un tubo seco estéril y se envía al laboratorio. Pero si no se puede obtener un drenaje con el masaje uretral, se lava el área periuretral con un antiséptico y se enjuaga con agua. Posterior a ello, se inserta un escobillón estéril pequeño de 2 a 4 centímetros dentro de la uretra, se rota, se deja introducido por lo menos 2 segundos pues, para que absorban la secreción y esto es lo que se transporta en laboratorio, en un medio de transporte. Para la secreción vaginorrectal, lo ideal es que se tome una muestra vaginal y otra rectal, no tanto que con el mismo escobillón primero se introduzca en vagina y luego en recto. Lo ideal, preferiblemente en lo posible, tomar una muestra que sea de vagina y otra muestra que sea de recto. Entonces, como lo muestra en la imagen, insertar el escobillón en la vagina y luego esa muestra introducirla en un medio de transporte. Y para la muestra rectal lo mismo, se inserta el escobillón pero en el recto y se introduce en el medio de transporte y todo esto se lleva al laboratorio de microbiología. Para las lesiones descamativas, entre las recomendaciones tenemos que no se debe aplicar ningún tratamiento fúngico oral o tópico por lo menos 3 días antes y que no se aplique cremas, ungüentos o polvos en el sitio de la toma de muestra. ¿Por qué? Porque eso puede inhibir el crecimiento de los honguitos. Y para la recolección se debe limpiar la zona afectada con alcohol al 70% y se deja secar. En lesiones secas se raspa los bordes de la lesión y de varios sitios con un bisturí estéril. Se depositan en un recipiente estéril. En lesiones húmedas se debe obtener la muestra con un escobillón de Dacron y se coloca en un tubo estéril. Y si estas muestras que se van a estudiar corresponden a pelos, se debe tomar con una pinza estéril por lo menos 15 de ellos y depositarlos en un recipiente estéril.
Bueno, entonces las muestras que voy a mencionar a continuación ya sí son tomadas por un profesional especializado que es experto en esta toma de estas muestras. Entonces tenemos inicialmente la secreción de oído, que como recomendación no se debe usar gotas ópticas de 18 a 24 horas antes de la toma de la muestra. Y para la toma de la muestra de un conducto auditivo externo y medio hasta la membrana timpánica, inicialmente se debe eliminar la secreción superficial con un hisopo humedecido en solución salina estéril. Y posterior a ello, se obtiene el material con otro hisopo, no el mismo con el que usted limpió, se obtiene el material con otro hisopo, girándolo en el canal y luego insertándolo en el medio de transporte. En cuanto al cultivo de punta de catéter, este está indicado cuando existe una alta sospecha de infección del torrente sanguíneo relacionada con el catéter. Y para recolectar esta muestra o para tomarla, se prepara la piel del área circundante del sitio de la inserción del catéter. Se retira el catéter y se corta de 4 a 5 centímetros del trayecto distal con pinza estéril. Luego se coloca inmediatamente en el recipiente estéril, el cual se envía al laboratorio clínico. Acá tenemos otro tipo de urocultivo, orina obtenida por punción suprapúbica. ¿Cómo se toma esa muestra? Se punciona con una jeringa estéril sobre la línea media en tercio medio entre el ombligo y la sínfisis púbica y se aspira de 5 a 10 cc de orina. Eso se deposita en un recipiente estéril y se envía al laboratorio. El aspirado nasofaríngeo, no se deben hacer gárgaras ni limpieza con ninguna solución bucofaríngea y se debe tomar la muestra preferiblemente en ayunas. Para el lavado broncoalveolar, entre las recomendaciones tenemos que el paciente debe estar en ayunas para realizar el procedimiento, ya que esta toma de muestras requiere sedación. En cuanto al líquido pleural, pericárdico, peritoneal, sinovial o articular, amniótico, definitivamente no se recomienda el uso de escobillones. La muestra debe ser obtenida por aspirado o drenaje quirúrgico. Si usted deposita esa muestra en un medio de transporte que es con carbón o con aire, o sea, no se ve el líquido, o sea, ahí se perdió. Y para tomar esta muestra, se realiza la preparación de la piel con técnica aséptica, se punciona con jeringa y aguja estéril y finalmente se recolecta en un recipiente estéril para cultivo de bacterias, hongos y micobacterias. Mejor dicho, todo lo que usted requiera, pero se debe funcionar solamente una vez. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, se debe obtener de 1 a 2 mililitros de muestra en mínimo 3 tubos estériles secos, con taparrosca o con tapón de caucho para estudios citológico, citoquímico y microbiológico. Recordemos que nada de tapones de gasa ni de algodón, porque ahí se va toda la muestra. El aspirado gástrico, como recomendación es importante recolectar la muestra en la mañana luego de 6 horas de ayuno. Se debe tomar la muestra con el paciente en reposo y es una muestra utilizada para la búsqueda de micobacterias en niños y en adultos, los cuales no pueden expectorar, sino que degluten sus esputos. Y para aumentar el diagnóstico de la muestra, lo ideal es tomarla de manera seriada por 3 días consecutivos. Secreción de heridas abiertas. Tenemos herida cerrada con órgano adyacente estéril y herida cerrada con órgano adyacente no estéril. Si corresponde a una herida cerrada con órgano adyacente estéril, se debe lavar el sitio con jabón y soluciones antisépticas a base de iodopovidona o clorexidina y posteriormente a ello aplicar alcohol al 70%. Si la herida es cerrada con órgano adyacente no estéril, se debe limpiar con solución salina normal y luego con alcohol al 70%. ¿Y cómo se toma la muestra?
puncionar el absceso con aguja y jeringas estériles y luego colocar el material obtenido en un tubo estéril con tapa. En cuanto a las muestras de biopsia y tejido, tenemos que entre las recomendaciones, como en todos los cultivos, se debe realizar la preparación de antisepsia del área donde se va a tomar la biopsia. No agregar formol a la muestra, eso mata todo. O sea, mejor dicho, no envíen nada porque no se va a obtener nada. Se recomienda tomar el cultivo de la biopsia para lesiones relacionadas con úlceras de presión, varicosas, quemaduras, pie diabético. Y antes de esto se debe realizar limpieza previa con solución salina estéril. Y luego de ello seccionar la muestra para enviar la patología y al laboratorio clínico. Para la médula ósea, igual manera, se debe preparar la piel con una técnica antiséptica, se aspira y se colecta de la cresta ilíaca posterior superior y finalmente se inocula en una botella de hemocultivo. Aquí fundamental, la médula ósea es sangre, o sea, la médula ósea se maneja como sangre. Depende del cultivo que usted requiera, la muestra para cultivar tiene que ser en botella de hemocultivo, ya sea aerobio, anaerobio, micobacterias, pero tiene que manejarse en botella de hemocultivo. Y para finalizar, si bien no es un cultivo, pero me parece algo fundamental porque es algo que está vigilado por el instituto, secretaría, y se ha detectado que hay falencias en esta toma de muestra, tenemos el test de Hansen. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Primero con unas pinzas se debe presionar el sitio de la lesión donde se va a tomar el líquido intersticial, líquido, no sangre. Entonces, luego de que no haya irrigación, o sea, que se vea como blanquito como se muestra en la imagen, luego de que no haya irrigación, con una lanceta se procede a puncionar. Luego de ello, la primera gotica que salga no se tiene mucho en cuenta porque usualmente sí es sangre. Pero luego de ello, sí va a salir linfa. Entonces directamente coloca la lámina para depositar la muestra de linfa en la propia lámina. Y fundamental, se toman entre 4 a 6 lesiones. Todas las 4 o 6 lesiones o muestras deben estar en una misma lámina, no una por lámina. Y vuelvo y repito, debe ser líquido intersticial, no sangre. Todo eso afecta en el resultado que nosotros pues podamos diagnosticar o que vayamos a emitir al clínico. Y además de ello, con la lámina se debe enviar también el esquema corporal. El esquema corporal te indica dónde fue tomada la muestra. Entonces, es por ello que es importante que correlacione ese sitio de la toma con el que está registrado en el esquema corporal. Recordemos, de 4 a 6 muestras, no una muestra por lámina, de 4 a 6 muestras. Y finalmente las conclusiones. Entonces tenemos que la adecuada toma de muestra en microbiología es fundamental para obtener resultados precisos en el diagnóstico y tratamiento de infecciones. O sea, si no se toma bien, pues tampoco esperemos buenos resultados. Entonces la parte preanalítica es fundamental. La toma de la muestra debe realizarse en condiciones de asepsia para evitar la contaminación con microorganismos externos. La muestra debe ser transportada y almacenada de forma adecuada para preservar su integridad. Y finalmente, un error en el diagnóstico microbiológico es igual a un error en el tratamiento antimicrobiano. Entonces, si hay falla desde la fase preanalítica, diagnosticamos o emitimos un resultado que no corresponde precisamente por la falla en la fase preanalítica, eso trae como consecuencia un tratamiento inadecuado, un tratamiento que no le va a servir al paciente. Entonces, la misma va a ser una cadena de errores.
la bibliografía y muchas gracias. Esta es toda la presentación que les tenía para el día de hoy. Muchas gracias, doctora Liliana. Ya enseguida vienen entonces la sección de preguntas y respuestas sobre las diferentes inquietudes que han manifestado a través de la sección PIR y del chat, en la cual nos va a ayudar Tatiana. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Liliana, por compartir su experiencia y su conocimiento con nosotros. Tenemos varias preguntas en el chat. La primera es, ¿cuánto tiempo puede permanecer una botella de hemocultivos a temperatura ambiente después de tomarla? Bueno, después de tomarla, según casa comercial, hay diferentes casas comerciales, pero el tiempo máximo que siempre recomiendan, o sea, una cosa súper exagerada, 24 horas. Lo ideal es que ellos te van a decir de entrada, llévelo lo más pronto posible, pero si definitivamente es una botella que va a viajar, que no es posible, no se tiene el equipo, no se tiene incubadora, máximo 24 horas, máximo. Ok, doctora, tenemos otra pregunta y dice, ¿el volumen para hemocultivos es el mismo para todos los tipos de pacientes? Es decir, ¿es igual para un adulto y un neonato? No, para nada, no. Digamos que las botellas de hemocultivo están estandarizadas para su volumen. Si es adulto, es de 5 a 10 mililitros. Si es pediátrico o neonatos, porque se maneja la misma botella, es de aproximadamente de 0,5 hasta 4 mililitros. Y afortunadamente eso es así porque imagínense tomar 10 mililitros a un neonato, uff, gravísimo. Entonces, por ello, esos son los volúmenes ideales para estos pacientes. Ok, doctora, tenemos otra pregunta y dice, para las embarazadas que les mandan el cultivo rectovaginal, ¿cómo se debe tomar? Gracias. Listo. Bueno, exacto. Eso lo mencioné en cuanto al cultivo vaginorrectal, porque estamos buscando Streptococcus agalactias del grupo B. Lo ideal, como se está buscando esa bacteria, es que con un escobillón se tome una muestra vaginal y otro escobillón se tome una muestra rectal. ¿Por qué de pronto hago énfasis en esta diferencia? Porque hay instituciones, hay varias instituciones que toman, digamos que con la misma muestra, perdón, con el mismo escobillón, inicialmente toman la muestra vaginal y con ese mismo toman el rectal. Entonces, es un poquito como de mal gusto, pero lo ideal en lo posible, si se pudiera estandarizar, solo vaginal, un escobillón y rectal, otro escobillón. Pero igual es una sola prueba. Ok, doctora, tenemos otra pregunta y dice, ¿cómo realizar la recolección de muestras para hongos en el rostro cuando el paciente solo presenta zona rojiza y no escamas? Bueno, entonces en ese caso, si no se presentan escamas, sería realizar una limpieza con solución salina de la lesión y toca con un escobillón. Así, ahí sí toca con un escobillón, lo introduces en un medio de transporte y lo envías inmediatamente al laboratorio de microbiología. Ok, doctora, tenemos otra pregunta y dice, ¿cuál es la tórula floqueada para la toma de muestras de heridas? Me repite que no se me... ¿Cuál es la tórula floqueada para la toma de muestra de heridas? Tórula floqueada para muestras de heridas, no, sería un escobillón, con un escobillón que sea de dacrón o de nylon, preferiblemente que no tenga algodón y se deposite en un medio de transporte y con eso se puede. Ok, tenemos otra que dice, ¿es necesario cambiar la sonda cuando se toma urocultivo a pacientes con sonda permanente? Bueno, no necesariamente se debe cambiar para la toma, sino que más bien se toma la muestra de urocultivo cuando se va a hacer el cambio de la sonda. O sea, aprovechar el cambio de la sonda para la toma de la muestra. Allí es que se debe tomar, pero no al revés, no propiamente como cambiar la sonda para el uro, no.
Aprovechar que se va a cambiar la sonda y allí tomar la muestra de urocultivo. Tenemos otra que dice, tenía entendido que el cultivo punta de catéter ya no se debe realizar. ¿Hay de pronto algún documento reciente que respalde este procedimiento? ¿Y cuál es el orden indicado para el llenado de los tubos de hemocultivo? Listo. Eso es un debate realmente. Digamos que eso va muy como a criterio médico. Digamos que sí se ha documentado y en diferentes charlas de expertos sí han hablado de que la punta de catéter pues ya no se debe utilizar porque como que no tiene mucha, ¿cómo se dice? Peso diagnóstico, esa es como la palabra, no se tiene mucho peso diagnóstico con ello, pero digamos que hay médicos que todavía lo utilizan, todavía se realiza, entonces de pronto que te digan a ti que vengo para que usted me procese una punta de catéter y uno decirle de entrada como que no, no me parece, ya. Por lo pronto todavía se sigue procesando, todavía hay laboratorios que llegan, pero sí tiene la razón en el sentido en que pues en diferentes charlas sí se ha hablado de que ya pues no se debería utilizar. Y en cuanto al orden de las botellas de hemocultivos, lo ideal es iniciar con la botella de hemocultivo anaerobio y luego la botella de hemocultivo aerobio. Y pues en caso tal, si tiene una botella de hemocultivo de micobacteria, ese se dejaría al final. Ok, doctora, tenemos otra pregunta y dice, buenas tardes, una pregunta, ¿cuánto tiempo es lo máximo que se puede recibir una muestra para urocultivo, ya que hay pacientes que no viven en la ciudad y se trasladan hasta el laboratorio con estas muestras o no se deben recibir? Gracias. Precisamente para ese tipo de pacientes está el tubo, hay un tubo tapagris que tiene un preservante que es el ácido bórico. Entonces, digamos en esos casos que la muestra viaje, porque sí, he visto casos en que la muestra va a llegar 48 horas después de la toma, lo ideal sería transportarlos, darle esa opción, o sea, porque pues no tiene la culpa de vivir tan lejos, o sea, darle esa opción de que utilice ese tubo, que lo adquiera, que eso de hecho, ese preservante le sirve para hasta 48 horas y de hecho hasta temperatura ambiente. Entonces, no se debe rechazar, pero se puede utilizar ese medio de transporte. Y tenemos una última pregunta que dice, ¿se puede enviar muestras en agar Sauroth para fungigramas? Sí, digamos, sí se puede, bueno, muestra no, cepa aislada más bien, cepa aislada en agar saburot, pero que esté bien sellada, que sea la cepa aislada, que haya crecido, porque una vez nos iban a enviar una muestra que solamente era muestra y no tenía crecimiento en agar, entonces siempre y cuando esté bien aislada, no como las muestras que las cepas que mostré al inicio de la presentación, que haya crecido, que tenga su tiempo óptimo, sí se puede, sí se puede. Ah, eso sí, que tenga también, muy importante, que tenga también la identificación de la, de la colonia, o sea, que tenga la identificación de la cándida, porque recordemos, bueno, ya esto ya es otro tema, pero hay cándidas o hay levaduras o hay hongos, por así decirlo, que no tienen puntos de corte. Entonces, importante también la identificación de esta cándida. Ok, doctora, muchísimas gracias y con eso ya finalizamos la sesión de preguntas. Gracias. Bueno, una vez más agradecemos a todos por acompañarnos en este espacio. Nuevamente, darles a conocer que el Laboratorio Colcan es un laboratorio con presencia a nivel nacional, con más de 35 años de experiencia, con un portafolio con más de 3.000 pruebas, las cuales están distribuidas en diferentes servicios como Laboratorio de Ciencias Genómicas, Laboratorio de Patología y Citología, Toxicología, Laboratorio Clínico de Alta Complejidad, Citometría de Flujo e Imágenes Diagnósticas.
Los invitamos también a explorar nuestro portafolio de servicio a través de nuestra página web, ingresando a través de www.colcam.com.co. Pueden ingresar en la página inicial, encuentran la parte de servicios. Allí encontrarán nuestro portafolio, el cual tiene un resultado de búsqueda a través de cuatro filtros específicos, el cual puede ser orden alfabético, código interno de Colcan, nombre del examen o el código CUPS. Una vez ingresado alguno de los parámetros en el filtro, nuestro portafolio se va a habilitar a través de esta información. Allí pueden consultar información de interés y de importancia al momento de la remisión del examen o de la muestra, como el tipo de técnica que utilizamos, los diferentes tipos de muestra, condiciones y descripción de la muestra, la estabilidad, procesamiento y oportunidad, entre otra información de interés. Para aquellas personas que estén interesados en conocer nuestros servicios o que de pronto quieran una visita comercial, los invitamos a escanear el siguiente código QR, diligenciar el formulario para nosotros contactarnos con ustedes. Bueno, muy buenas tardes, cordial saludo para todos. Gracias a la doctora Liliana, a Tatiana por sus apreciaciones. Para cada uno de ustedes, yo soy Santiago Castro, hago parte del equipo de mercadeo del Laboratorio Clínico Colcan. Ahora quiero darle paso a Diego Rico, ejecutivo comercial de HealthU, quien nos va a brindar información sobre diplomados para profesionales de la salud. Diego, adelante. Hola, hola, hola. Muy buena tarde. Muchísimas gracias por ese paso. Gracias a la doctora por esa excelente aporte a nivel de conocimiento, esta capacitación. Y de hecho es muy oportuno estar aquí con ustedes presentando a HealthU, una de las nuevas líneas del grupo o del consorcio Andrade Narváez, con el aval de Colcan precisamente. ¿Qué es HealthU? Una academia de formación virtual. Nuestro objetivo es llevar todo este conocimiento desde las personas expertas, precisamente como la doctora, con todos los años de experiencia que tenemos en el tema de diagnóstica en laboratorios, trayendo para ustedes una oferta, digamos que importante a nivel de diplomados. Tenemos buenas prácticas de laboratorio de microbiología, laboratorio clínico, gestión de calidad analítica. Algo que nos hace diferencial es que precisamente tenemos el conocimiento de nuestros expertos. Todo va llevado hacia la aplicabilidad, es decir, aprenda haciendo, con casos reales que llegan a los laboratorios clínicos y pues con toda la experiencia, insisto, de nuestros expertos. Además, algo también importante es que la módulo o plataforma que nosotros trabajamos tiene una accesibilidad súper genial. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que tenemos para los asistentes al evento, a este webinar, un descuento diferencial que puede ir del 40 al 50% en nuestros diplomados. Aquí en la oferta que ustedes pueden ver, pues realmente nos falta un diplomado que acabamos de lanzar, pues ya hace un mesecito, y es el diplomado en inmunohematología aplicada a la transfusión sanguínea del doctor Baldomero, que precisamente es una eminencia en el tema. Para más información, por favor, contáctenos. Vamos a tener en el chat precisamente el link donde ustedes se pueden registrar, hacerse partícipes o hacerse o obtener el descuento diferencial dentro de la oferta de diplomados que tenemos. Estamos apostando en este momento en convertirnos en ese aliado estratégico en las organizaciones para todos los procesos de capacitación y de certificación en este tipo de conocimiento. Entonces, sin más preámbulos, por favor, inscríbanse y vamos a estar súper atentos a comunicarnos con ustedes. Muchísimas gracias. Un placer. Diego Rico con ustedes. Diego, muchísimas gracias. Ahora vamos con el cronograma de eventos. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página web, en la sección de blogs y eventos. Allí vamos a seleccionar la opción cronograma de eventos. Nos vemos el próximo 16 de julio en nuestro webinar Interpretación de resultados para pruebas de coagulación de rutina. Así las cosas, los invito a escanear el código QR que aparece en pantalla y en el chat estaremos enviando el link bio para que nos puedan empezar a seguir en todas nuestras redes sociales como lo es LinkedIn, Instagram, Facebook. Y asimismo,
Quiero recordarles que este webinar queda alojado en nuestro canal oficial de YouTube, el cual también lo pueden ubicar en el código que aparece en pantalla, o lo pueden ubicar directamente en la aplicación como Laboratorio Clínico Colcan, en la sección Playlist titulada Webinars, Envíos y Entrevistas. Allí pues vamos a encontrar contenido de valor sobre laboratorio clínico y salud. Por último y no menos importante, los invito a vincularse a nuestro canal de WhatsApp, escaneando el código QR que aparece en pantalla, y por el chat nuevamente vamos a enviar el link para que se puedan vincular. Recuerde que allí pueden encontrar todo tipo de noticias de nosotros, ¿no? Eventos, anuncios importantes que vamos a estar enviando desde el Laboratorio Clínico Colcan. No olviden ingresar el link de registro, ¿sí?, que enviaremos en este instante para que cada uno de ustedes pueda recibir su respectivo certificado. Así las cosas, le agradecemos a los más de 300 participantes que asistieron a nuestro webinar sobre cultivos microbiológicos, organizado por Laboratorio Clínico Colcan. Los invitamos a mantenerse atentos a nuestros próximos eventos y esperamos que este espacio haya sido de gran valor y crecimiento para cada uno de ustedes. En nombre de Colcan les damos las gracias. Feliz tarde.